Saludos, estimados. En este momento vamos a continuar con el trabajo de las cónicas. Vamos a trabajar con la elipse. En videos anteriores trabajamos con la circunferencia y la parábola. Trabajamos todos sus elementos y sus ecuaciones y gráficas. Entonces, vamos a continuar con la elipse. Y aprovechamos el momento para saludar en especial a mi fan número 1 allá en España, mi sobrino y mi sobrina Carla Sánchez Valerio y Javier Sánchez Valerio, mis seguidores número 1 allá en España. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones para ustedes, Carla Sánchez y Javier Sánchez Valerio. Pues bien, en este momento vamos a trabajar con la elipse y comenzamos con la definición. ¿Cómo definimos una elipse? Pues podemos decir que es el lugar geométrico o conjunto de puntos P, X, Y en un plano, tales que la suma de las distancias de P a dos puntos fijos, F1 y F2, F1 y F2, es constante. Esos puntos fijos, F1 y F2, se llaman focos. El punto medio del segmento de recta que une los puntos F1 y F2 se llama centro de la elipse. Entonces, ese conjunto de puntos del plano X, Y, tales que la suma, cuando hablamos de la suma, nos referimos a la suma de radiovectores, mientras en la circunferencia, si nosotros recordamos la circunferencia, nosotros definimos la circunferencia como el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto céntrico. O sea, esa distancia desde el centro a un punto cualquiera se llama radio. Ven, en la circunferencia, todos esos radios son iguales. Toda esa distancia que trazamos desde el centro a un punto P, X, Y, son todos iguales. Ahora bien, si trazamos la línea completa, entonces tenemos dos radios. O sea, R1 y R2. Entonces, en el caso de la elipse, la suma de esos radios vectores, o sea, puntos fijos desde el foco, vamos a sumar ese radio vector con este otro radio vector. Ahí. Esa suma siempre será una constante igual a ese eje principal, al eje principal. El eje principal desde B1 a B2. Esos son vértices. B1, B2, vértices. Entonces, la suma de esos dos radiovectores siempre nos va a dar una constante. Nos va a dar ese eje principal. La suma de esos dos radiovectores. Observemos con esta pequeña soguita que tenemos aquí. Observen la medida. La medida de ese eje principal tiene unos 40 centímetros, más o menos. Si nosotros observamos la medida del eje principal, miren, esa soguita. Esa es la medida del eje principal. Si nosotros ubicamos esos dos focos que están a la misma distancia del centro, esos dos puntos fijos, F1 y F2, esos dos puntos fijos están a la misma distancia del centro. En esta tablita, si ustedes observan, la misma medida de ese eje principal, ahí tenemos una estaca. Esa estaca es
un tornillo. Esos dos tornillos funcionan como estaca. Ese tornillo y ese tornillo funcionan como estaca. Si nosotros fijamos la cuerda en los dos focos, ahí la tenemos fija en los dos focos, entonces vamos a observar ese movimiento que observamos aquí de esos radiovectores. Lo vamos a observar ahora con la soguita. Fijamos, miren el centro ahí. Entonces, si nosotros marcamos un punto P ahí tenemos los dos radiovectores, el pequeño y el grande. Pero si nosotros los trasladamos hacia acá, lo movemos a cualquier punto. Si lo movemos en el centro, siempre siguen teniendo la misma medida. Si lo movemos para acá, miren bien. Se me hace incómodo dominar las dos cosas. Pero miren ahí. Entonces, la hélice viene siendo ese lugar geométrico. Miren cómo se va moviendo. Miren cómo se movió la parte de arriba. Entonces, la suma de esos dos radiovectores es igual a la medida del eje principal, los 40 centímetros que hemos señalado. Entonces, lo movemos hacia abajo y trazamos nuestra hélice. Miren cómo se forma la hélice. Entonces, esa es la definición de una hélice, y hacemos esta parte con la intención de que ustedes entiendan perfectamente la suma de la medida de los dos radiovectores, que será siempre igual a la medida del eje principal. Esa era la soguita que ustedes veían que se iba moviendo, que se iba moviendo. Entonces, con un programa uno lo mueve más fácil, pero quería que lo vieran físicamente. Entonces, cada vez que se mueva a un punto cualquiera, vamos a aclarar a la hélice. La hélice que se trazó fue esa. Esa curva se llama elipse, donde la suma de la distancia de los radiovectores desde un punto fijo, P sub X, X, Y, un punto fijo cualquiera, siempre nos va a dar la medida del eje principal. Vamos a suponer que lo tome ahí. Entonces, cuando venimos y graficamos aquí, siempre de foco a foco, miren. Ven, la medida de esos dos radiovectores, se llaman radiovectores, esos ejes focales, sumados los dos, suman o miden esa longitud. Entonces, ¿qué elementos podemos nosotros destacar? Pues aquí tenemos ese punto, se llama vértice 1, que va desde un extremo al otro extremo. O sea, vértice 1 y vértice 2. O sea, tenemos un eje menor. Un eje menor, ese es el eje mayor. Y el eje menor cruza por el centro. Ese eje menor cruza por el centro. Esta distancia debe de acercarse un poquito más. Ahí. Esas dos distancias tienen que medir la misma. Entonces, la distancia de vértice 1 al centro se llama A. Esa distancia ahí se llama A. Y aquí, del centro al vértice 2, se llama A. Entonces tenemos un eje menor. Ese eje se llama eje mayor. El eje menor viene siendo esto.
a dos tipos de elipse, una horizontal y una vertical. En este caso, en la elipse vertical, horizontal, el eje mayor es paralelo a X. Si fuera en esta forma, en esa forma, entonces sería una elipse vertical. Una elipse vertical donde el eje mayor es paralelo a Y y el menor paralelo a X. En este sentido tenemos una que es horizontal. Entonces, el eje menor también podemos señalar un vértice y otro vértice, pero esa distancia del vértice al centro es menor que la distancia del vértice que está en uno de los extremos del eje mayor. O sea, verso 1 al C, vértice 1 al centro es mayor que el vértice, vamos a llamarle vértice 3, y aquí vértice 4. El vértice 3 y el vértice 4 guardan una relación menor al centro que la que guarda los vértices que están ubicados en los extremos. Pero bien, la distancia de vértice 3 a C se llama B. Esa distancia se llama B y B. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que el eje mayor, que tiene como distancia verso 1, verso 2, desde verso 1 a verso 2, vértice 1 hasta el vértice 2, esa es la longitud, es igual a A más A igual a 2A. Y la distancia del eje menor, que viene siendo vértice 3, vértice 4, tiene como medida B más B igual a 2B. Ahí tenemos la medida de esos dos. Entonces, la distancia del foco al centro se llama distancia focal. O sea, y la distancia del foco 1 al centro es la misma distancia que del foco 2 al centro. Entonces, esa distancia es igual a 2C. C más C, 2C. También podemos señalar en esta elipse que cuando entremos a trabajar ya con las ecuaciones, dependiendo si la elipse es horizontal o vertical, van a obedecer a ecuaciones que van a cumplir con algunas variaciones dependiendo de si son horizontales y verticales. Ya en el video siguiente vamos a enseñarle a calcular el término A, el valor de B y el valor de C. Pero en este momento lo que más nos interesa a nosotros es la definición de la elipse. Definición de la elipse. Es el lugar geométrico o conjunto de puntos X, Y en un plano, tales que la suma de las distancias de P a dos puntos fijos, esos puntos fijos, F1 y F2, se llaman focos. Y esa suma es una constante. Entonces, tener siempre pendiente esa parte y no importa de dónde a dónde usted grafica. Vamos a suponer que yo elija desde aquí, mire, ahí y ahí. La suma de esos dos radiovectores me va a dar como medida el eje principal. Pues nada, lo dejamos hasta aquí para luego continuar en otra presentación. Vamos a continuar ya determinando y presentándoles
los diferentes tipos de ecuaciones que se presentan en la hélice y cómo determinar ecuaciones y cada uno de sus elementos. Eso viene en los videos siguientes. Así que gracias por acompañarnos. Sigan suscribiéndose al canal. Y allá en España, Carla Sánchez y Javier Sánchez Valerio, los dos, mis sobrinos. Ahí tienen, tal como lo prometimos, un saludo especial para ustedes. Sigan portándose bien y sigan siendo niños buenos. Nos vemos pronto y hasta un próximo video. Bye.